Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Estaba comentando antes de entrar que yo creo que es la primera vez que vengo a trabajar aquí a la herrería. He venido a otras cosas bastante más placenteras y espero hacer ameno mi intervención, que no es un tema muy agradable, ahora lo de las finanzas sostenibles. Es un poquito intenso, pero bueno. No, yo quería hacer una pequeña introducción sobre qué consiste esto de las finanzas sostenibles, ¿no? En las dos patas. Lo que es la sostenibilidad, tal y como lo entiende un grupo bancario como es el Santander y en general todo el sector financiero. Y luego, en segundo lugar, en qué medida unas finanzas pueden ser sostenibles y qué comprende, o sea, qué tipo de actividades comprende una actividad financiera que sea sostenible. Bueno, la sostenibilidad, tradicionalmente, aunque esto está siendo puesto en entredicho, se agrupa en torno a tres siglas, que en inglés son las ESG, es decir, E, S y G, que es primero medio ambiente, que es el environmental, en segundo lugar social y en tercer lugar, que tiene una traducción similar, y en tercer lugar es gobierno. Entonces vamos a empezar por lo que tiene menos relevancia para esta ponencia, que es el gobierno. El gobierno supone que las empresas para ser sostenibles, por cierto, la sostenibilidad lo que implica es que las empresas son capaces de sustituir y generar beneficios para los accionistas en el largo plazo. Y por eso son sostenibles. O sea, tienen que tener una estrategia que permita que sigan desempeñando su actividad en la misma o en distinta forma en el largo plazo, ¿no? Y así generando beneficios para sus comunidades y para sus accionistas, fundamentalmente. Entonces, la primera de las siglas que está englobada dentro de estas tres en que se manifiesta la sostenibilidad es el gobierno. Esto supone que las empresas tienen que tener estructuras de gobierno corporativo robustas, con todas las tendencias que hay, incorporación de consejeros independientes, y no solo eso, o sea, porque más allá de un consejo de administración, unas estructuras de gobierno superiores que sean bastante eficientes y que gestionen con cierto grado de responsabilidad la empresa en cuestión, pues que además haya mecanismos que impliquen cierta responsabilidad en la gestión ya más ordinaria de cualquier entidad, ¿no? Que implica la existencia de una política de recursos humanos que vele por el bienestar de los empleados, la existencia de canales de denuncias para reportar cualquier operativa o comportamiento sospechoso, tanto de alguien que puede usar tanto alguien de fuera de la empresa como de dentro. Así, por ejemplo, hay una directiva comunitaria que dice que tiene que las empresas tener un canal de denuncias que pueden utilizar no solo los empleados, sino también los proveedores, accionistas y muchas otras personas que se relacionan con esa actividad empresarial. Esta es la primera de las dimensiones de la sostenibilidad, que es la de gobierno. La segunda, y vamos entrando más en materia, es la parte social. Yo recuerdo, en el banco, en el Grupo Santander, tenemos un cuadrante estratégico con 4 grupos de personas, ¿no? Que son primero, están los clientes, los empleados, los accionistas y las comunidades. Y tuvimos una discusión bastante interesante de dónde empezaba el círculo virtuoso, porque lo que tradicionalmente se dice es que las empresas tienen que estar fundamentalmente centradas en el cliente, pero se llega a la conclusión de que no, de que donde empieza un círculo virtuoso es en los empleados. Si tienes unos empleados satisfechos y que están comprometidos con la empresa, van a dar un mejor servicio a los clientes generan más negocio, que aumentará los beneficios para el tercer grupo, que son los accionistas, y parte de esos beneficios podrán revertirse a la comunidad. Esto generará una mejora de reputación del grupo y, por tanto, una capacidad de atraer talento más intensa, lo que permitirá contar con un equipo humano muy bueno y vuelve a empezar el círculo virtuoso, ¿no? Bueno, pues una de esas esquinas en el cuadrante estratégico son las comunidades, que es en qué medida nosotros vamos a revertir beneficios empresariales en las comunidades. Y en el ámbito financiero, esa dimensión de la sostenibilidad de las comunidades o el componente social se manifiesta en nuestro caso en el Grupo Santander a través de 3 actividades. Lo primero, la inclusión financiera. Y tenemos programas de microcréditos que financian a pequeñas, muy pequeñas empresas autónomos en países como Perú, México, Argentina, Brasil, cosa que hacen otros grupos financieros también. Luego, en segundo lugar, tenemos un compromiso bastante importante con la educación y firmamos convenios con más de 100 universidades en todo el mundo y proporcionamos un programa de becas bastante ambicioso. Y luego, en tercer lugar, están las contribuciones a ONGs a través de diferentes programas. Además, es curioso porque hay países que puede ser contraintuitivo que esto lo hagan incluso normativamente. En Estados Unidos tiene una ley que se llama la Community Reinvestment Act, que obliga a todos los bancos a destinar una parte de sus activos, es decir, del dinero que dedican a préstamos, a pymes, a participaciones en empresas y a conceder préstamos a startups, a empresas que están empezando a desarrollarse o, por ejemplo, a financiar la adquisición de vivienda de componente social, ¿no? Esto es una obligación que se impone en el sector financiero en un país que aparentemente no es tan proclive para eso como Estados Unidos.
Bueno, es el segundo componente social. Y ya vamos a entrar más en materia en el objeto de la ponencia, que es el tercero, que es el medio ambiente, ¿no? Lo que responde al término inglés de environmental. ¿Qué hace en pro del medio ambiente, o sea, un grupo financiero en que se manifiesta esta actividad de finanzas sostenibles? Pues varias cosas. En primer lugar, bueno, nosotros tenemos un compromiso de conseguir emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en el año 2050. ¿Esto qué supone? Pues que no solo el grupo financiero que realiza la actividad tiene que no emitir emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además tiene que posibilitar que ninguno de sus clientes lo haga, para llegar a ese cero neto de emisiones en el año 2050. ¿Y esto qué supone? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos una división de financiación de compra de coches muy intensa, y lo que se está es fomentando la financiación de adquisición de vehículos híbridos o eléctricos o de gases que tienen menos efecto contaminante que la combustión tradicional. O, por ejemplo, la financiación de la compra de viviendas que tienen certificado energético, porque son más eficientes desde el punto de vista de la emisión de este tipo de gases, ¿no? Y esto, ¿cómo se aterriza además en la actividad diaria de un grupo como el nuestro? Pues con varias dimensiones también. La primera, la actividad propia. Entonces, nosotros lo que perseguimos es que en la energía que consumimos dentro de nuestros edificios corporativos o las sucursales, pues sea fundamentalmente de origen renovable. Luego, en segundo lugar, la concesión de financiación, lo que llamamos verde. ¿Y esto en qué consiste? La concesión de financiación verde implica que nosotros vamos a financiar proyectos que tienen por objeto la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, que son las plantas eólicas, las plantas fotovoltaicas o cualquier instalación similar que contribuya a la transición energética de nuestros clientes y de la sociedad en general. Además, esto se hace posible mediante la emisión de los llamados bonos verdes. ¿Esto qué supone? Que yo realizo una emisión de deuda y utilizo el producto de esa emisión, es decir, el dinero que los suscriptores prestan al banco, lo utilizo para, a su vez, financiar proyectos de energías renovables, para conseguir este objetivo de 2050 de que seamos netos en emisiones en la emisión de gases de efecto invernadero. Y luego, la tercera parte de estas finanzas sostenibles, aparte de la actividad propia y la concesión de financiación para proyectos de energías renovables, están los llamados activos bajo gestión, que son los fondos de inversión. Es decir, nosotros tenemos, creo que eran 3.000 millones de euros, en fondos en los que participan nuestros clientes y que tienen como política de inversión depositar el dinero, es decir, invertir en acciones o en deuda de empresas sostenibles. Pues son básicamente energías renovables y otra actividad similar. Estas son las tres patas fundamentales de en qué consisten las finanzas sostenibles para un grupo financiero. Y ahora, una vez que ya he expuesto en qué consiste esto, voy a ver con qué problemas nos encontramos en el entorno actual, que es bastante interesante. Lo primero, ¿todo esto es obligatorio o no? Es decir, un grupo como el nuestro podría dedicarse a financiar proyectos de energías renovables o no hacer nada en relación con esto. Bueno, pues todo el mundo dice que en principio es una opción que puede tener cualquier empresa. Es decir, se puede dedicar a esto o no se puede dedicar a esto, ¿no? Hay siempre una discusión en la política comercial de hasta qué punto un cliente está dispuesto a pagar más o cobrar menos por el hecho de que su dinero se invierta en un producto verde. Y ahí todavía la ecuación no está muy bien conseguida, porque hay cierta reticencia, en algunos casos sí, pero no hay no es un criterio de decisión todavía muy determinante a la hora de comprar un producto de inversión o de disfrutar de un servicio financiero por parte de los clientes, ¿no? Entre otras cosas porque hay estudios que discuten la rentabilidad asociada a estos proyectos, de manera que se tiene que mejorar esa rentabilidad para conseguir que sean más atractivos para los clientes, ¿no? Bueno, en principio sería una opción. Lo que ocurre es que la normativa está induciendo a que sea más que una opción de una empresa, casi una obligación de tener cierto compromiso con el medio ambiente, que la verdad es que está muy bien, ¿no? Y eso en Europa, esa normativa, esa evolución normativa, no está siendo del mismo modo en todos los países, lo cual genera problemas para algunos grupos multinacionales como el nuestro. ¿Cómo tenemos esto en Europa? En Europa hay dos directivas fundamentales, aparte de muchas otras normas, pero las dos directivas fundamentales: hay una directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad y luego una directiva sobre información en materia de sostenibilidad. Entonces, la primera directiva lo que te obliga es que las empresas diseñen una estrategia que
tiene que ser compatible con los objetivos de París, es decir, con la reducción de gases de efecto invernadero en una determinada cuantía, y tenemos que hacer planes de acción para esto. Entonces, nosotros desarrollamos esa estrategia a través de las acciones que he comentado antes, ¿no? Pues con un componente social, financiando proyectos de energía verde, emitiendo bonos verdes, poniendo fondos de inversión a invertir en empresas de energías renovables y otras que tengan el marchamo de ser empresas verdes para que los clientes, además de una rentabilidad económica, pues puedan contribuir al desarrollo sostenible. Y todo esto lo plasmamos en una serie de planes, que como digo, la Directiva de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad pues obliga a establecer unos planes detallados con hitos concretos y que se vaya divulgando en qué medida estás cumpliendo las metas intermedias que te estás imponiendo. Esto no es algo baladí o inocuo, porque desde el momento en que una empresa, por ejemplo, cotizada, divulga que tiene unos objetivos de sostenibilidad y unos hitos intermedios, se expone, por ejemplo, a acciones legales de accionistas que digan que si luego las acciones de gestión, las decisiones del Consejo de Administración no son consistentes con estas metas que te estás fijando, que te acusen de que estás dando una información falsa al mercado, que es lo que se llama el greenwashing, es decir, que tú estás vendiendo como estrategia sostenible lo que en la práctica no estás ejecutando como tal. Y por tanto, estás dando información no correcta al mercado y te expones a algún tipo de riesgo legal. Esto en cuanto a la Directiva de Diligencia de Vida. Además, esta directiva tiene mucha importancia porque le obliga a cualquier empresa a ir, lo que llamamos informalmente, aguas arriba y aguas abajo. Quiere decir que yo, por ejemplo, tengo que verificar que el Grupo Santander, los proveedores que tiene, cumplen con la política de derechos humanos, por ejemplo, que yo digo seguir en mi información pública. Y tengo que verificar cuando contrato un proveedor que tiene un cierto compromiso de respetar algunas políticas internacionales que yo, insisto, me he comprometido a seguir como Grupo Santander. Y pasa lo mismo respecto a los clientes. Aquí tenemos los bancos una situación un poco especial que matiza esta obligación porque, claro, esto nos obligaría a vigilar cualquier tipo de actividad financiada por el banco. Eso es completamente imposible de controlar. Pero otras empresas no financieras sí que tienen una obligación un poco más concreta de hacer que los clientes con los que trabajen respeten las políticas de sostenibilidad a las que se refiere la directiva y que cualquier empresa ha podido incorporar como su guía de actuación en el desarrollo de su actividad ordinaria, ¿no? Esto, como digo, es una de las dos directivas principales, que es la de diligencia de vida. Y luego está la Directiva de Información No Financiera, que aquí lo que te obliga es a divulgar tus planes, tu estrategia de sostenibilidad, tus hitos intermedios, en qué medida todas las acciones que estás llevando a cabo pues son congruentes con las políticas que has dicho públicamente que ibas a seguir y que se puedan evaluar por los mercados. Bueno, ¿en qué tesitura estamos ahora, grupos como el nuestro, en el entorno internacional? Hay una divergencia bastante notable entre lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos se están poniendo en entredicho la aplicación coercitiva de todas estas políticas. Y voy a citar algunos ejemplos bastante gráficos. Hay estados americanos, fundamentalmente los gobernados por el Partido Republicano, donde si un grupo no trabaja con un determinado sector por razones de sostenibilidad, no puede hacer negocios con ese estado en cuestión. O sea, por ejemplo, si un banco decide no financiar la fabricación de bombas de racimo o minas antipersona, y hay una empresa que se dedica a fabricar ese tipo de armamento y yo decido que por mi política de sostenibilidad no voy a financiar a esa empresa, hay determinados estados que dicen, usted es muy libre de hacerlo, pero entonces el estado en cuestión, la administración de ese estado, no va a abrir cuentas corrientes con ese banco, no va a pedir dinero prestado a ese banco, porque considero que está haciendo una discriminación que no es justa con relación a determinadas empresas. Hace poco, por ejemplo, los fiscales generales de 15 estados americanos dirigieron una carta a muchas aseguradoras diciendo lo siguiente, que en esos estados solo se podía denegar un producto de seguro a un cliente en función de la evaluación de su riesgo. Y que si alguien decidía no prestar un servicio de seguro, cualquier seguro, a una empresa porque, por ejemplo, era una central térmica de carbón que era muy contaminante, pues consideraba que estaba violando la ley porque estaba denegando un producto de seguro a un cliente por una razón distinta de la evaluación del riesgo.
Esto motivó que las grandes aseguradoras del mundo se saliesen de la Net Zero Insurance Alliance, que era una agrupación internacional de aseguradoras que tenía como objetivo común cumplir los objetivos de descarbonización de los acuerdos de París. Y algo parecido ha pasado con las entidades financieras, porque también los fiscales generales de 11 estados americanos dirigieron una carta a Wells Fargo, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Bank of America, a muchos bancos americanos, que iban incluso más allá. Y decían, mire, si usted tiene, por ejemplo, objetivos de discriminación positiva, de promoción profesional, o de por ejemplo, como tenemos nosotros en nuestras métricas a largo plazo. Una de las métricas a largo plazo de la retribución variable de los que trabajan en Santander es el número de mujeres en posiciones directivas en un determinado periodo de tiempo. Bueno, pues objetivos como ese, que también se centran en la promoción de las minorías raciales en Estados Unidos, si cualquiera de estas entidades financieras tenía ese tipo de políticas internas, se consideraba que podían estar vulnerando las leyes antidiscriminación que inicialmente, referidas a los motivos raciales, se aprobaban en los años 50 y 60 en muchos de estos estados americanos. Y también está generando que muchas entidades financieras se hayan salido de la Net Zero Banking Alliance, que agrupaba a bancos internacionales para aunar esfuerzos en la consecución de los objetivos de París en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Es decir, existe una divergencia bastante práctica y más palpable de lo que se imagina uno entre lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ser efectivos en lo que es el título de la ponencia, ¿no? Que es conseguir unas finanzas sostenibles que puedan contribuir al desarrollo del medio ambiente? Pues básicamente dos cosas, o tres cosas diría. En primer lugar, ya con esto acabo, una cierta uniformidad en la normativa internacional. Es decir, que lo que está pasando en las diferentes regiones del mundo donde grupos como el nuestro funciona, sea en la medida de lo posible lo más armonizado posible, porque si no es muy difícil enfrentarse a reacciones completamente contradictorias de autoridades que nos están supervisando en los diferentes lugares del mundo donde desarrollamos nuestra actividad. La segunda medida que habría que conseguir es la simplificación normativa, algo que estará muy de moda en Europa. Es realmente, no se pueden imaginar la cantidad de dinero, recursos y tiempo y personas que grupos como el nuestro hemos dedicado a cumplir con estas directivas de diligencia debida y de información en materia no financiera, de información de sostenibilidad. Y lo más llamativo es que después de haber empleado todo este tiempo, personas y recursos en cumplir con estas directivas, ahora mismo hay una iniciativa que se llama la iniciativa Omnibus en la Unión Europea, donde ya se está planteando revisar estas normas, cuando ni siquiera todavía han sido traspuestas en algunos países como el nuestro. Es decir, antes de que se transpongan las directivas que nos han impuesto todas estas obligaciones y que se terminen de perfeccionar el régimen interno que las haría coercitivas en cada país, ya la Unión Europea se ha dado cuenta de que han ido demasiado lejos a la hora de exigir información y determinadas políticas a las empresas. El objetivo es loable, si el objetivo realmente es loable, pero el problema es que para conseguirlo se está incurriendo en una burocratización y una multiplicación de cargas administrativas que es muy cara y muy poco eficiente. Entonces, la normativa tendría que evolucionar, además de tener cierta uniformización a nivel internacional, a ser muchísimo más simple ir a los principios, a los objetivos concretos y no pararse tanto en la elaboración de políticas internas, en obligaciones de comprobación y una producción de documentos y de información que al final, por excesiva, realmente no cumple el objetivo que inicialmente tenía previsto. Y el último objetivo, la última mejora que se tendría que realizar es no demonizar sectores, porque los bancos nos estamos encontrando en que estamos dispuestos y estamos encantados de financiar la transición de nuestros clientes a una economía más sostenible, pero hay que permitirles que lo hagan. Esto quiere decir que lo que no se puede es prohibir o demonizar prestar dinero a un determinado sector, porque entonces va a ser imposible que ese sector cambie su tecnología y pueda hacer la transición a una economía bastante más sostenible, que es de lo que se trata, ¿no? Aquí además hay un problema porque, claro, los países que tienen empresas que producen estas emisiones no están sometidas al mismo régimen jurídico, incluso régimen político, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues,
tiene unas estructuras más democráticas que en otras y claro, la igualdad de regímenes y de armas con las que cuentan cada uno para fomentar la transición a economía verde y la formación de la voluntad política para hacerlo posible es completamente heterogénea, ¿no? Y esto también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si se consiguen estas tres cosas, es decir, empezando por el final, fomentar la financiación de los sectores que ahora se llaman marrones y precisamente para posibilitar la transición a una economía verde, la simplificación normativa y la cierta uniformización de normas a nivel internacional se podrá contribuir bastante a que el sector financiero pueda desarrollar una actividad que sea muy determinante a la hora de conseguir los objetivos del Acuerdo de París o cualquiera que le pueda sustituir, ¿no? Y ya termino diciendo que al sector financiero muchas veces se lo utiliza como instrumento para otras políticas. Esto es bastante obvio en la recaudación de impuestos, en la prevención del blanqueo de capitales, y tiene que ser así. O sea, los bancos se pueden utilizar para cosas muy buenas y también para cosas muy malas. Y lo que se nos tiene que hacer es imponer obligaciones, si no lo hacemos por nosotros mismos, que también se hace, para impedir que ese uso pernicioso del sector financiero llegue a buen puerto, ¿no? Y que se puedan canalizar a través de nuestros servicios conductas inapropiadas, ¿no? Lo que queremos es seguir haciendo esto, pero que se nos facilite nuestro trabajo, ¿no? Y que esa contribución a los objetivos de desarrollo sostenible se pueda hacer con normas muy simples, muy determinantes y que nos permita mantener el negocio con nuestros clientes y hacer posible su transición a una economía verde. Bueno, yo termino aquí mi intervención, que espero que haya sido de alguna utilidad, cosa que dudo, las cosas como son. Y espero volver a la herrería pronto para esto o para otras cosas más placenteras. Muchas gracias. Nada, un placer. Escucharte y lo del ómnibus y lo de Draghi habrá que seguir trabajando. Exactamente. Es complicado. Muchísimas gracias. En 5 minutos empezamos.